Cuando Stephanie Arias se subió a un taxi una noche como cualquier otra, pensó que llegaría sana y salva a su destino, pero esto no fue así. Uno de sus amigos en una llamada se dio cuenta que las cosas no andaban bien e intentó ayudarla, pero sus esfuerzos fueron en vano, y Stephanie se convirtió en la protagonista de uno de los casos que más ha impactado a su país, Bolivia. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que conozcas la historia de esta joven con un futuro brillante que fue truncado por un completo extraño. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Bolivia, el de Stephanie Arias. Acompáñenme a ver todos los detalles. Stephanie Arias Caizana, nacida a principios de la década de los 90 en Bolivia, fue la hija menor de Marcelina Caizana y Amílcar Arias Lara. La chica fue criada junto a sus 5 hermanos, Freddy, Franz, Elizabeth y Marco Antonio. Desde su juventud mostró una inclinación natural hacia la química, un interés que se hizo evidente durante sus años escolares. Este amor por la ciencia la llevó a inscribirse en la carrera de Química Industrial, tan pronto como concluyó sus estudios secundarios. Para 2017, Stephanie se encontraba en la etapa final de su formación universitaria. Ya estaba en el periodo de prácticas profesionales, las cuales realizó en una empresa local. Según su hermana Elizabeth, la joven había obtenido una beca para continuar su educación en Venezuela, aunque los detalles del lugar donde cursaría los estudios no fueron especificados. Stephanie no solo destacaba por su intelecto, sino también por su carácter. Era una joven alegre y extrovertida, con un gran sentido del humor, que la hacía ser el alma de cualquier reunión. Su círculo de amigos era amplio y solía reunirse con ellos con frecuencia, disfrutando mucho de su compañía. Además, dedicaba una parte significativa de su tiempo al negocio familiar de comida. Ella trabajaba junto con su madre, con la esperanza de algún día conseguir un empleo que le permitiera asegurarle un merecido descanso luego de que su padre falleciera. Era una joven de múltiples talentos e intereses, amante de la cultura y las tradiciones de su país. Debido a esto formó parte del grupo folclórico Tobas Zona Sud, participando activamente en los bailes y encuentros culturales organizados por el grupo, sobresaliendo en la danza de los Tobas y en los últimos tiempos en el Salab. Su pasión por la danza y su energía contagiosa la convirtieron en una figura querida tanto por su familia como por su pequeña y cercana comunidad. Lamentablemente, el brillo de su juventud y vitalidad fue apagado repentinamente, una noche que para ella parecía ser como cualquier otra. Fue el sábado 23 de septiembre de 2017 que Stephanie salió de su hogar con rumbo a Cota Cota, un parque urbano donde participaría en una entrada folclórica bailando tobas. Tras disfrutar del evento se dirigió a un bautizo, invitada por el padrino de la ceremonia, quien también era uno de sus amigos más cercanos. La celebración se extendió hasta pasada la medianoche, y según contaron sus familiares, la madre del amigo se ofreció a llevar a Stephanie de regreso a su casa. No obstante, ella le informó que prefería quedarse en el departamento de uno de sus hermanos. La mujer la llevó hasta el sitio, y en declaraciones posteriores relató que Stephanie le comentó que primero se vería con un amigo en una discoteca cercana, esto antes de visitar a su hermano. No obstante, la joven nunca llegó al local nocturno. Eran entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo cuando este chico la estaba esperando, y le mandó un mensaje para preguntarle si ya iba en camino. Ella le dijo que había tomado un taxi para llegar, pero que el vehículo la estaba llevando por una ruta que no conocía para nada. Preocupado, su amigo le insistió a que se bajara del vehículo. Al no recibir respuesta durante algunos minutos, decidió llamarla por teléfono. Lo que escuchó al otro lado de la línea cuando Stephanie contestó fue escalofriante e inesperado. Dijo que ella pedía ayuda desesperadamente, y antes de que se cortara la comunicación, mencionó que estaba en una zona llamada Avenida Capitán Ravelo. El joven salió inmediatamente a buscarla, pero por desgracia no logró encontrarla. Un detalle importante que se conoció gracias a otros allegados de la chica fue que logró pronunciar el nombre de un hombre antes de que la llamada se cortara.
Desafortunadamente, su amigo, entre la angustia y la adrenalina del momento, no pudo registrar sus últimas palabras, por lo que olvidó cómo se llamaba la persona que había mencionado. Luego de esto intentó llamarla varias veces, pero aunque el teléfono aún daba tono, nadie respondía. Poco tiempo después, el teléfono ya estaba apagado. No pasó mucho tiempo hasta que se supo qué había sucedido con Stephanie. Y es que a eso de las 6 de la mañana, ya del domingo 24 de septiembre de 2017, su cuerpo sin vida fue descubierto en la autopista La Paz-El Alto, cerca de la ciudadela ferroviaria en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Su cuerpo mostraba señales claras de violencia. Tenía las manos atadas y múltiples golpes distribuidos por su cuerpo. Además, todas sus pertenencias personales habían desaparecido. En el momento del hallazgo vestía un pantalón blanco con rayas, una blusa morada y un saco de color rojo. De acuerdo a lo informado por algunos medios de comunicación, el hallazgo fue hecho por algunas personas que pasaban por la zona y se alarmaron al ver el cuerpo e informaron a las autoridades. Nos hemos criado juntas desde muy pequeña, ella era una chica tranquila. Al día siguiente, el lunes por la mañana, la familia de Stephanie acudió a la morgue para confirmar su identidad. Desde ese momento, los seres queridos de la joven reclamaron a las fuerzas de la ley que tenían que encontrar al o los responsables del delito, esto para conseguir justicia por la joven. Antes de que el cuerpo fuera sepultado, evidentemente le realizaron exámenes forenses para determinar la causa de la muerte. Estos revelaron que Stephanie había fallecido alrededor de las 4:30 de la madrugada, debido a una hemorragia severa causada por una herida en el cuello. Los especialistas estimaron que la misma había sido infligida con un arma cortopunzante, similar a un destornillador. El análisis forense incluyó la recolección de muestras de sus órganos genitales para intentar investigar la posible existencia de una agresión sexual. Si bien varios medios de comunicación afirmaron que Stephanie había sido víctima de este abuso, no existe hasta el momento en que fue realizada esta investigación ninguna fuente oficial que pueda corroborar estas declaraciones. Lo que sí quedó claro en el informe forense es que Stephanie había luchado con mucha valentía contra su atacante, evidenciando una feroz resistencia en sus últimos momentos de vida. La joven fue enterrada en el Cementerio General de La Paz, con sus familiares y amigos clamando por justicia, exigiendo que el crimen no quedara sin castigo y destacando la urgencia de poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Quienes asistieron al sepelio recordaron a Stephanie como una joven llena de vida, afectuosa y respetuosa, muy querida en su comunidad. Su madre, como ya sabemos, conocida por vender comida, también fue mencionada con mucho afecto. Simultáneamente, la policía comenzó la investigación del caso, que desde un principio fue clasificado como feminicidio. Pido eso nomás, justicia, que le den a pena máxima a este tipo, porque no puede ser que estén llorando como yo, otra madre, otras hermanas, que haga esas semejantes barbaridades. Tras el hallazgo del cuerpo se conformó una comisión de fiscales que comenzó a recopilar distintas pruebas, entre ellas unas imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a la joven subiéndose a un taxi. Al realizar las averiguaciones en la empresa Taxi TIT, dieron con la identidad de quien se convirtió en el principal sospechoso, un hombre llamado Jimmy Franz Pérez Patón. Presuntamente este individuo fue quien estaba al volante del automóvil cuando la joven contrató el servicio. Pocos días después el vehículo en cuestión fue encontrado, pero estaba siendo conducido por otro trabajador llamado Rodrigo. Él fue detenido en el acto por negarse a colaborar con las autoridades, lo que lo convirtió en un cómplice. Luego, el 28 de septiembre, gracias a las labores de investigación y durante un operativo policial, fueron aprehendidos otros 3 individuos: Yerko, el hermano del principal sospechoso, y 2 hombres más llamados Luis y Johnny. Todos ellos, según la policía, estaban relacionados con el caso. Los últimos 2 hombres que mencionamos, Luis y Johnny, habían trabajado en la empresa Taxi TIT, y previo a esto también en la empresa de radio taxi El Rey, donde se determinó que además había trabajado Jimmy en el pasado, por lo cual al final todos eran amigos. Según el fiscal departamental de La Paz, las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos recolectados por las fiscales confirmaron que Stephanie abordó el automóvil cuando este era conducido por el principal sospechoso, quien después de cometer el crimen recibió la ayuda de estos 3 detenidos.
No obstante, en algunos portales de noticias detallaron que durante la investigación se estableció que Luis era quien verdaderamente manejaba el vehículo cuando Stephanie fue retenida contra su voluntad. Pero eso sí, ninguno proporcionó información sobre el paradero de Jimmy, y fueron todos acusados en calidad de cómplices. Durante la audiencia cautelar realizada un día después de los arrestos, se ordenó la prisión preventiva de Yerko en el centro penitenciario de Oruro, de Luis en la cárcel de San Pedro y de Johnny en la cárcel de Patacamaya. Asimismo, un documento de imputación oficial se dio a conocer días después de los primeros arrestos y reveló que el 27 de septiembre Amalia Rufina Castillo Peñalosa, la madre de Jimmy, recibió una alarmante llamada telefónica de su nuera, cuya ubicación también era desconocida. Durante la conversación, la mujer le confesó a Amalia que Jimmy le había dicho que le había quitado la vida a la joven que salía en las noticias, como se refirió ella a Stephanie, describiendo con detalle lo que había sucedido. Los familiares de Stephanie sospechaban que luego de esta comunicación, Jimmy había logrado escapar a Cochabamba, que era donde vivía su madre. Además, tenían la hipótesis de que no solo le proporcionó dinero, sino que también lo ayudó a huir y evadir a las autoridades. La señora, debido a esto, con una edad ya avanzada, fue puesta bajo prisión cautelar. La siguiente novedad que se tuvo del caso fue el 5 de octubre de 2017, cuando se reveló que Jimmy tenía antecedentes penales por abuso sexual. Y no solo esto, sino que además se le había suspendido su licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad, y no contaba con un permiso válido en el momento de los hechos. Esta información añadió gravedad al caso, dado que una persona con semejantes antecedentes no debería haber estado al volante de un taxi. Juan Carlos Escalante, el abogado de la familia de Stephanie, destacó que estaba investigando si el hombre había intentado o no rehabilitar su licencia de conducir, aunque su historial criminal también le tenía que impedir legalmente obtener este documento. Esto suscitó cuestionamientos frente a la empresa de taxi T&T, pues ponía en evidencia que no estaban verificando la vigencia de la licencia de conducir y la tarjeta de identificación de sus conductores. Esto era algo obligatorio que debían de hacer con todos sus empleados antes de contratarlos. El abogado también señaló que Luis y Johnny, los otros detenidos, de igual forma tenían antecedentes penales cuando fueron empleados por esta empresa. Al indagar más a fondo se descubrió que ninguno de ellos poseía los requisitos obligatorios para trabajar en un servicio de transporte público registrado como lo son los taxis. Esta situación planteó serias dudas sobre las prácticas de contratación de la empresa, lo que dio lugar a una investigación, pero en esta ocasión interna. La dueña de las dos empresas de taxi mencionadas anteriormente era una mujer llamada Eva, quien presuntamente notó manchas de sangre en el techo y el asiento del automóvil que estaba conduciendo el sospechoso en la mañana que sucedieron los hechos. A pesar de esto, al igual que los tres detenidos, no reportó ningún incidente a la policía, e incluso le ordenó a este hombre que cambiara de vehículo. La mujer también era dueña de otros vehículos utilizados por Jimmy en las empresas, y fue puesta bajo arresto policial por complicidad. Hasta ese momento ya se habían imputado un total de 6 personas, y se sospechaba que 5 de ellas tuvieron conocimiento directo del crimen. El único acusado que no estaba dentro de este grupo fue Rodrigo, quien, como ya mencionamos, era el chofer del vehículo cuando fue localizado. Una vez que se llevaron a cabo todas las detenciones, se empezaron a realizar las audiencias cautelares respectivas para cada uno. Amalia, la madre del sospechoso que aún no había sido detenido, fue trasladada el 11 de octubre desde Cochabamba, donde tenía su residencia, para prestar sus declaraciones. No obstante, la misma presentó una variedad de contradicciones. El 12 de octubre, el abogado de la familia de Stephanie informó que 2 días atrás se había presentado en el juzgado el responsable de la administración de la empresa Taxi T&T y explicó que esperaba que los administradores de otra empresa de taxi también acudieran a declarar en los días siguientes. El abogado también reveló la hipótesis que manejaban hasta ese momento, aunque la misma no coincidía completamente con los pensamientos de los seres queridos de Stephanie, ya que algunos consideraban que todo había sido un crimen de odio. No se ha conformado con robarle, con pegarle, con lastimarle, sino que ha tenido siempre este sujeto que matarle. El letrado mencionó que el móvil fue el hurto de las pertenencias de la joven. Este pensamiento se dio ya que al momento en el que se levantó el cuerpo, no se encontraba ni su teléfono celular, ni su cartera, ni sus documentos personales.
Explicó que debido a la lucha que sostuvo Stephanie con su atacante, el criminal arremetió violentamente contra ella, rasgando su ropa y causando las severas lesiones que eventualmente acabaron en su muerte. Luego de este comunicado no hubo nuevas noticias hasta el domingo 26 de noviembre de 2017, cuando el fiscal departamental de La Paz anunció al fin que se había llevado a cabo el arresto de Jimmy. La detención tuvo lugar durante la madrugada en una zona llamada Sencata, en la ciudad de El Alto, donde el hombre se había estado alojando. De acuerdo con un medio de noticias local, estaba regresando a su domicilio vestido de mujer, en un intento de engañar a las autoridades. Luego de pasar la noche en las celdas policiales, el hombre prestó sus declaraciones frente al Ministerio Público y posteriormente fue trasladado con detención preventiva al penal de Chonchocoro. El fiscal informó que Jimmy iba a ser imputado por el cargo de feminicidio con agravantes y riesgos procesales. Poco después su esposa también fue puesta bajo arresto. Pero este no fue el final de la historia, ni tampoco el inicio, ya que todo se convirtió en un largo y tedioso proceso judicial. Así, el jueves 8 de febrero del año 2018, un hombre llamado Adolfo fue arrestado en relación con los hechos. Se informó que la captura se logró gracias a un trabajo de inteligencia policial, aunque no se proporcionaron más detalles al respecto. Lo único que se dijo es que se había encontrado al hombre en posesión del celular de Stephanie, y al ser cuestionado sobre esto no pudo justificar cómo había llegado a su poder. En su declaración posterior, él presentó contradicciones importantes. Así que el Ministerio Público tenía la sospecha de que Adolfo pudo haber ayudado a Jimmy a trasladar el cuerpo de Stephanie. Por otro lado, el representante legal de la familia explicó que se había emitido una orden de aprehensión en su contra desde noviembre de 2017 y que había estado prófugo durante todos esos días. Con él, el número de personas encarceladas por el hecho subió a 7. Y durante casi 2 años no se dieron a conocer nuevos avances. No fue sino hasta el 26 de septiembre de 2019 cuando la Fiscalía presentó ya una acusación formal en contra de Jimmy como acusado principal. No obstante, el juicio oral no comenzó de inmediato y experimentó varios retrasos que se extendieron durante mucho tiempo. Ya en febrero del año 2020, los familiares de Stephanie denunciaron que el expediente del caso había desaparecido y solicitaron a las autoridades que organizaran los documentos para enviarlos al tribunal de sentencia. Sin embargo, nadie les ofreció una explicación clara sobre el paradero de estos documentos. El tiempo siguió pasando y 2 años y 5 meses después de esto, el 4 de julio de 2022, la Defensoría del Pueblo inició ya una investigación sobre el extravío de este expediente. El coordinador de la Delegación Defensorial de La Paz expresó su frustración ante la falta de respuestas y el aparente desinterés del Ministerio Público para avanzar con el caso. Y resulta que cuando venimos nosotros al Tribunal Primero de Instrucción Cautelar, resulta que el expediente no hay. Indicó que la Defensoría estaba realizando una denuncia pública y formal ante el Tribunal Departamental de Justicia y el Consejo de la Magistratura, y también solicitaba información del régimen penitenciario sobre la situación jurídica de Jimmy. Acabamos de hacer una visita al juzgado y no conocen porque supuestamente tienen varios casos de estas características y que el funcionario ha ingresado el año 2021 y que desconoce, ¿no es cierto?, qué es lo que habría ocurrido con este caso. El funcionario subrayó que era inaceptable la falta de certeza sobre el paradero del expediente, especialmente en el contexto de lucha contra la violencia que se estaba dando. Además, criticó la acción del Ministerio Público, que hasta en ese momento no había impulsado el juicio oral después de 3 años. Porque estamos pidiendo la información respectiva para saber si aquella persona que es el presunto autor aún todavía se encuentra detenido preventivamente en el recinto penitenciario de Chonchocoro. La representación de la Unidad de Control de Consejo de la Magistratura constató que el expediente no se encontraba en el lugar correspondiente y dio un plazo de 24 horas para recibir una explicación oficial sobre su paradero. La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades competentes que identificaran a los responsables por no remitir el expediente al Tribunal de Sentencia y que el Ministerio Público se debía encargar de iniciar el juicio oral sin más demoras. Tras la intervención de la Defensoría, se descubrió que el expediente había sido encontrado. El documento fue entonces enviado al Tribunal de Sentencia para comenzar al fin la etapa oral del proceso judicial.
Finalmente, el 5 de agosto de 2022, Jimmy, de 36 años, presentó una solicitud de procedimiento abreviado ante el Juzgado Primero de Instrucción, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz. Ese mismo día se emitió una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el delito de feminicidio. La Defensoría del Pueblo aseguró que si bien estaban contentos con esta condena, seguirían de cerca el caso para asegurarse que los demás implicados también tuvieran una adecuada sentencia. Con esto exigió que se estableciera una responsabilidad administrativa y penal a los funcionarios fiscales y judiciales que, se puede ver, obstaculizaron el trabajo de la justicia. Ella ha luchado bastante hasta el último momento de su vida. La han golpeado, le han lastimado, han sido demasiado crueles con ella. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, la vida de una joven que se pierde, una chica que tenía muchos sueños por delante y que estaba intentando labrarse su propio futuro, una persona que simplemente una noche la vio y decidió que le iba a quitar la vida. Aunque realmente hay muchas preguntas en el aire que seguramente jamás se van a responder. ¿Cuál fue la motivación de Jimmy? ¿Realmente fue un robo? ¿Quería abusar sexualmente de ella? ¿O quería simplemente matar a alguien? Realmente hemos visto tantas cosas en estos casos que ya no podemos saber realmente qué fue lo que motivó a este hombre. Al final, siendo el principal implicado, obtuvo una condena de 30 años, la más larga en Bolivia, y con su edad seguramente saldrá ya muy mayor de la cárcel o puede ser que no vuelva a pisar la libertad nunca más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Yo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.